caracterizado en los últimos tiempos. De manera que parte de la corrupción es la falta de asistencia a las clases, parte de la corrupción es engañar a sus padres, parte de la corrupción es hacer cosas malas a través de la profesión. De manera que la profesión de estudiante también tiene sus situaciones relacionadas con el tema. Bien, como no podemos estacionarnos más en reflexiones sobre el tema, vamos a ver con lo que pasa con el menú que van a encontrar ustedes cuando empiecen a trabajar en esta hermosa, difícil y sacrificada profesión. De hecho, el motivo es que ustedes revisen para el día de la práctica de estos temas y puedan hacer un foro. El foro va a consistir en que ya el delegado respectivo les haya asignado a cada grupo para que cada uno lea los 4 o 5 que correspondan, 3, 4 o 5 lo que sea necesario, y que puedan expresarlo a través del foro y puedan comentar cada uno de estos puntos. Bien, esto surge a raíz de que, como ustedes saben, en los últimos años, desde las épocas republicanas, el Perú ha estado, América Latina, el mundo, ha estado azotados por una plaga, que es el problema de la corrupción. La corrupción, ustedes lo han escuchado, lo escuchó hoy en la mañana, lo escuchó ayer, lo escuchó toda la semana, lo escuchó todo el año, y lo estoy escuchando hace 10 años. O sea, no es nada nuevo. Y la corrupción cala, porque produce una merma tremenda de las organizaciones y de los países. ¿Por qué estamos en esta situación? Ayer tuve la oportunidad de ver la película La Revolución de Velasco. Vayan a verla. O sea, cómo éramos hace 20 años, 30 años. ¿Cómo es que llegamos a esa degradación? Y ayer leía en los periódicos de las editoriales, artículos muy interesantes. Hay un economista muy conocido que escribía y decía: el Perú, por alguna razón, no ha podido desarrollar igual que las otras países, porque ya ven, la corrupción no se puede hallar hasta cualquiera. No hay discriminación, o hay discriminación. Disculpa que te lo haga, si fuera yo, plantearíamos eso. Entonces, en ese sentido, decían que se hace el país más atrasado de América Latina, porque es una realidad, ustedes lo pueden analizar. Pero es un país geográficamente imposible. Tenemos costa, sierra y selva, 3 países diferentes. Tenemos norte, centro y sur, 3 regiones diferentes. Tenemos una geografía endiablada. Para comunicarse en este país necesitamos un barco, solo para la costa. Las enormes extensiones de territorio que había no se podían comunicar. Para llegar al Cusco demorabas 15 días si llegabas. Para llegar a Iquitos demorabas un mes si llegabas. De manera que el Perú en ese sentido estuvo azotado por su fatídica geografía. No le pasó lo mismo a los países de Europa. Si uno pasa da un paso más y está en otro país. De manera que había comunicación. Entonces, en los últimos tiempos, el desarrollo que hemos tenido ha estado azotado por esa dificultad. No somos más grandes por eso. Segundo, de acuerdo a la película que les menciono, la mitad de este país es indígena. Y como es indígena, desde hace 200 años solamente figuramos nosotros, los mestizos. La mayor parte educados, la mayor parte en buenas viviendas, la mayor parte de nosotros disfrutando de los tiempos. Y si ahora disfrutamos de los tiempos modernos, es porque tenemos esa ventaja. La geografía y la discriminación han producido un sistema que ha sido corrompido a lo largo de la historia. ¿Y cuál es el resultado? La corrupción. La corrupción ha significado el uso y abuso del poder por las... Gracias. Bien, entonces en ese sentido, la corrupción, que significa, lo mencionamos, el abuso del poder, ha calado profundamente en nuestra sociedad. Y creo que hasta ahora tenemos esa rémora, porque no somos un país como los otros países que hay en el mundo.
estamos a la saga de Chile? ¿Por qué estamos a la saga de Brasil? ¿Por qué estamos a la saga de, yo no digo Europa, un país tan rico, tan vasto? Chile nos envidia a nosotros, Brasil nos envidia a nosotros, Argentina nos envidia a nosotros. Hoy día, con toda la corrupción que hay, somos el país más desarrollado probablemente en posibilidad de desarrollo de América Latina. Yo he tenido la oportunidad de viajar estos últimos tiempos por toda Sudamérica y hay diferencias, hay muchas cosas mejores seguramente, pero estamos en términos generales mejores. Pero la flagrancia del problema está en que este problema de corrupción ha cagado todas las organizaciones. Y bueno, por desgracia ustedes, que van a entrar pronto al mercado, pronto a la vida profesional, la mayor parte de ustedes van a entrar a trabajar a hospitales públicos. Es la mayor oportunidad que tenemos todos. También tendrán la oportunidad privada y otras más. Tendrán muchas oportunidades hoy en día. La medicina les ofrece enormes avances que nosotros ni siquiera hemos soñado. Sin embargo, miren, la salud pública siempre va a tener una mora en llegar a donde debe llegar. De manera que no vamos a llegar ni bien ni regular porque tenemos el problema de la corrupción. Y la corrupción, señores, empieza aquí, en el nivel donde ustedes están mal. Ustedes ya no van a mejorar más moralmente, ya lo hemos visto. De manera que en ese sentido, las clases de ahora solamente son un intento que hace la universidad por mejorar las condiciones, nada más, por revisarlas, por conversar con profesores, que alguna experiencia tenemos en el tema. De manera que lo importante entonces para ustedes esta clase, deberían verla todos los que deberían estar, es que deberíamos enfrentar y comentar, porque ustedes entran a un mercado que es este, donde, gracias, donde el gran problema de la corrupción existe, señores. No es un fantasma que no existe, está detrás de todas las organizaciones. De verdad que este artículo que ha sido realizado y solicitado por la PNUD, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha tenido el bien de hacer esto y hacernos ver la realidad. Y este es un libro que pueden tenerlo en cualquier momento, lo pueden bajar. Y la parte que nos corresponde es el capítulo que compete a la corrupción en Colombia y en el Perú. Habida cuenta que en ese tiempo, cuando se escribe esto, el Perú recién entraba a los nuevos conceptos que hoy día tenemos y que están en pleno desarrollo. El problema es que la centralización anterior obligaba a que el Estado provea a todos los hospitales. Hoy día el sistema solamente provee el aseguramiento a través del SIS. De manera que va a pasar lo que va a pasar en Chile, lo que va a pasar en la Argentina. Vamos a privilegiar a los pobres, muy pobres, los ricos no lo necesitan, los que lo van a necesitar son las clases medias, que son como ustedes, como nosotros, que hemos crecido rápido, certeramente, con muchas posibilidades, pero con muchos defectos. De manera que muchísimas de personas como ustedes, como nosotros, no van a lograr los objetivos que pueden los que tienen dinero. Los que viajan, los que pueden comprar las cosas, los que pueden tener su propio carro, pueden tener una mansión. Y el resto, que no podemos, estamos en el problema de Chile. Chile tiene mejor economía que la nuestra, tiene más integración, pero tiene más pobres, igual que en nuestro país. No hay que irse muy lejos para solamente cruzar unas cuantas cuadras y pasar a las barriadas. Lo que eran barriadas se han convertido en pueblos jóvenes y ahora son vías en desarrollo, pero son lo mismo. Y si ustedes se van de vacaciones a Huancavelica, todavía la pobreza va a estar con personas que no tienen para comer y se acuestan con hambre. ¿Algunos de ustedes se acuestan con hambre? Muy pocos. Algunos de ustedes carecen de vivienda, de un automóvil para llegar a su trabajo. Bien, entonces la corrupción se ha enseñoreado en situaciones que creo que deberemos compartir. Bien, vamos a ver entonces algunos aspectos de ellos para ver de qué se trata. Bien,
Entonces la corrupción pues es un problema latinoamericano, mundial. Y vamos a ver algunos puntos que están vinculados a nuestro sector y vamos a ver qué podemos sacar de esta clase. Bien, lo más importante entonces, ¿qué es la corrupción? La corrupción, señores, es, en resumen, el abuso del poder, como lo establece muy bien. Sea público o privado, es el abuso del poder, el que puede pedir coima, el que puede hacer cosas. Pero, evidentemente, no existe una definición, no hay una definición exacta. Pero lo importante es que la corrupción viene a resultar, para los efectos económicos, en este mal uso del poder que tenemos para el beneficio privado. Y lo ven todos los días, lo hemos visto en todos los políticos. ¡Qué vergüenza, señores! No queda títere con cabeza. Han visto cómo políticamente un grupo importante, todos, es decir, todos los directivos de los grupos, los que nos han precedido, los que nos van a seguir, ¿dónde estamos? Bien, entonces algunos se tipifican algunas formas bajo estas características, ¿no?, que ustedes las escuchan, que generalmente no lo vinculamos, porque como hablamos de una definición, de una indefinición, entonces hablamos, por ejemplo, el soborno es un tipo de corrupción, y lo vemos todos los días, las malversaciones de fondos, el abuso de las funciones que nos asignan, el tráfico de influencias. ¿Han visto cómo uno de los tristemente célebres ministros acaba de ser desaforado por tráfico de influencias? ¿Cómo es posible que la mujer o la querida o lo que fuera trabajar sabiendo él, siendo una persona teóricamente culta, se asume que para ser ministro es un fantoche, ¿no es cierto? Y también hay situaciones que ustedes las ven, ¿no? ¿Cuántos políticos se han enriquecido conociendo un poquito más que los que viven con ellos, ¿no? Como este mismo ministro que viene de la selva, ¿no? En la selva hay mucha gente así de ese nivel que llega a ser abogado y aprende y se hace y se vuelven millonarios. El lavado de dinero que ya han visto, el lavajato, encubrimiento, obstrucción, todo eso es corrupción. El no venir a las clases, señores, es corrupción. Empieza con un nivel de corrupción. Imagínense qué se puede esperar. Los alumnos falsificando las tareas. Que yo voy a soltar de aquí a que trabajen personas que en la universidad están haciendo estas actividades. Bueno, no soy yo nadie para eso. Bien, entonces esa definición, según la Real Académica, me parece muy interesante. Dice, en las organizaciones, especialmente las públicas, obviamente donde más es sensible, prácticas que consisten en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico, generalmente, ¿no? La corrupción finalmente puede ser también no solamente de dinero, económica, puede ser de otro tipo también. Bueno, por lo menos entonces ya sabemos lo que es corrupción. Bien, el problema, ¿saben cuál es, señores? Que la gente cree que la corrupción es algo natural. En algunas organizaciones, trabajaba en la policía un buen tiempo, y la justificación a cuando uno llegaba a un cierto grado y tenía dinero era, se iluminó. Se iluminó, o sea, se justificaba, se consideraba natural. El vivo, ¿no? Como nosotros decimos, el Pepe el vivo, el que se pasa la luz roja, o que plagian los exámenes, el que no viene a clase, el vivo, pues, estará haciendo, pues, estará, no sé, hasta ahora. Entonces, el problema, algunos ejemplos dicen esto, que puede ser incorrecto. La gente crea que no siempre se puede considerar ilegal, pero sí es ilegal. La corrupción es ilegal. Que no parezca, que lo hagan, que lo hagamos todos, que cuando llegamos al cargo lo hacemos también, pero ese viene el asunto. Bien, en algunos lugares, por ejemplo, los conflictos de interés de los médicos no se saben manejar, y eso lo van a ver ni bien salgan a la parte clínica. Van a ver cómo en algunas organizaciones médicas los médicos no tienen un conocimiento claro de eso. De manera que la corrupción es toda una serie de elementos, como el interés del poder, la política sucia, y todos van al mismo punto. La parte de la justicia, ¿no? Bien, entonces, el otro problema es que en un sector determinado, ya enfocando un poco a los sectores, incluye no solo a los funcionarios públicos, como siempre conocíamos, porque ahora, de acuerdo a este estudio,
son también otras partes, que son los privados, porque el sector privado está perfectamente relacionado al público. De manera que ustedes no van a ver un sistema público que tenga corrupción dentro del sistema, porque siempre salen a la parte privada. En la parte privada, los famosos árbitros privados estaban recibiendo coima de Odebrecht para hacer arbitrajes truchos. Jugando con el país, cobrando ingresos que no les correspondían. Por favor, señoritas, si no les interesa mucho el tema, por favor, me avisan, no hay problema. De manera que esta situación que yo les estoy comentando amerita que tengamos un buen conocimiento para entender esta parte. No es la corrupción evidentemente pública, también nosotros, los privados, cuando estamos vinculados sobre todo antes. Bien, hay varios tipos de corrupción. Esto podríamos enmarcarlo seguramente de acuerdo al articulista en estos temas, ¿no? Que ya entrando en el tema, digamos, del funcionario público, generalmente se orientan a estas áreas, ¿no? Falta de comportamiento. Ustedes están viendo que más fácil y claro que son los políticos, ¿no? Entonces, cuando ahora que tenemos la oportunidad de ver los debates de los políticos, ven ustedes la falta de ética de los funcionarios, de los padres de la patria, ¿les parece? Qué terrible, ¿no? Ver a sujetos que han sido, no va por nosotros, teniendo posiciones antiperuanas, partidarias, negando lo innegable, cubriendo a los ladrones y cubriendo a todas estas gentes. ¿Han visto? 4 o 5 parlamentarios prófugos. ¿Qué está pasando? Segundo, estos famosos sobornos. Qué fácil es ser sobornado en este país, ¿no? Con muchas condiciones. Y luego, esta malversación de los fondos. Imagínense, estos militares o estos que se han estado robando gasolina, están robando plata del Estado. O sea, plata que podía llegar a los hospitales, podía llegar a los servicios públicos de cualquier índole, beneficiando a miles de personas. De manera que aparentemente todo está en relación pues con el tema económico y político a la que la gente accede. Bien, entonces en este sentido vamos a ver, de acuerdo al artículo, a un capítulo relacionado con la corrupción, en el carácter de Estado. Bien, para entender un poco este tema, de repente vale la pena que, esto no está muy bien conocido por ustedes seguramente, los hospitales dependen de 2 fuentes, solamente hay 2 fuentes. O el Estado pone el dinero a los diferentes sistemas, como era en el Perú, para que a través de una forma centralista todo el dinero se invierta acá y se distribuya, y esa inversión indudablemente, ustedes van a verla, no es adecuada, porque cada lugar que recibe no va a recibir lo que necesita, por diversas razones. De manera que Huancavelica no va a recibir, estando junto a la hidroeléctrica del Mantaro, no va a recibir los beneficios, por ejemplo, de la electricidad, que da electricidad a medio Perú. En Huancavelica, en el Cusco, hay una hidroeléctrica que no les podía dar electricidad a Aguascalientes, que queda en la base de la... ¿Por qué? Porque una estación de transformación era demasiado cara, no la podían. Entonces los que vivían al lado no tenían luz, imagínense, ¿cierto? Y era porque hay esa distribución, no se puede distribuir. El otro sistema está entonces cuando el Estado, como ahora en el Perú, da el dinero a la financiación. O sea, hoy día tenemos un sistema de financiación que le da los fondos necesarios para que la salud pública, los hospitales públicos puedan recibir ese dinero. De todas maneras, es un gran alivio, porque hoy día el 80-90% de la población del Perú está asegurada. Unos cuantos por los servicios típicos de las Fuerzas Armadas y policías, otro por el sector público, otro por el sector privado o público-privado, y otro, el CIS, por el sector público, netamente. De manera que hoy día, de alguna manera, la brecha que había antes entre los pobres y los ricos se ha cortado. Hoy día cualquier pobre diablo, como nosotros a veces, podemos tener servicios adecuados con 0 costo.
Pero miren ustedes el problema, la clase media, nosotros somos los que más sufrimos. ¿Por qué? Porque si no tienes un trabajo del Estado, un empleado público, un empleado privado que no se haya afiliado porque trabaja informalmente, que es la mayor parte de la gente, no tiene servicio de salud. Y nadie, señores, puede pagar un servicio de salud ahora. Una apendicitis te vale 5.000 soles. No todos tenemos 5.000 soles en el bolsillo. Entonces, ¿de qué equidad estamos hablando? Los pobres quizás tengan, los del seguro también, los que tienen plata, y nosotros. ¿Se dan cuenta? De manera que vamos a ese hecho, ¿no? El sistema nuestro está demasiado segmentado y fragmentado. O sea que no hay ni siquiera una instancia en la cual podamos tener adecuadamente los servicios. Entonces, de acuerdo al autor, el análisis que hace, hay países como Brasil, Uruguay, que tienen sistemas integrados. Por ejemplo, el más claro es Brasil, Inglaterra, ¿no? España. España cubre todo y los otros. Así no hay discriminación. El grande y el chico, el rey y el paje, todos tienen el mismo sistema. Estados Unidos no. Estados Unidos tiene 7 tipos de seguros. En el Perú tenemos 5 instituciones que vamos a ver cuáles están en salud. Y cada uno da lo que puede, lo que quiere o lo que alcanza. O lo que le corresponde. Pero cada uno por su lado. De manera que esta diferencia es importante porque vamos a ver que la salud va a tener las diferencias que hay de acuerdo indudablemente a su sistema económico y cómo haya previsto este sistema. Los sistemas únicos de salud son los únicos que garantizarán algún tipo de emparejamiento, ¿no es cierto? Donde no hay eso, lo que pasa en el Perú, una persona del Seguro Social no tiene el mismo tipo de atención que una clínica privada o que una clínica público-privada o que un hospital de las sanidades, como el de la policía, que cada día está peor. De manera que cada uno tiene su propio infierno. Bien, entonces significa que la salud es un proceso que se debe a un sistema en el cual hay una serie de elementos que son importantes. El primero es indudablemente quién da los servicios. ¿Quién da los servicios? Los hospitales, las clínicas, los sistemas de salud, todo lo que abarque la prestación en el medio. Y junto a ellos, sin discriminación, todos los pacientes. Pero alrededor de ellos hay un sistema que es el gobierno regulador, que dicta todas las normas. Y hoy en día, de acuerdo a nuestra nueva concepción, es el sistema pagador. De manera que el problema financiero más el problema de la regulación van a ocuparse de los servicios que prestan los proveedores de servicios, los médicos y todo su sistema con los pacientes. Pero miren, si así fuera sería una maravilla, pero quienes verdaderamente lucran y mucho más que nosotros son los que venden insumos, medicamentos e insumos. Señores, ustedes nunca van a ganar más de 30.000 soles mensuales. Si fueran ustedes inversores, ganarían 30.000 soles diarios. Es un problema de equilibrio, señores. El médico nunca va a llegar a ganar más de 30.000 soles. El gran cirujano plástico, como en Estados Unidos y otros países, podrá llegar a 1 millón de soles, pero la mayor parte, señores, no vamos a llegar a 10.000 soles mensuales. Y ese es un gran problema para el médico, ¿no es cierto? Por el sistema. Entonces, ese es el sistema que tenemos en el Perú. Un sistema regulador, un sistema financiero regulador con el Estado, un sistema de servicios de hospitales, clínicas, postas, lo que fuera necesario, y los pacientes. Y alrededor de ellos los proveedores de insumos y de servicios y de medicamentos. Entonces, ese es nuestro país, ese es nuestro mundo. Y ahí es donde en cada lugar hay un riesgo de corrupción. Ese es el gran problema. Por eso el sistema financiero nos va a dar eso. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito, de acuerdo al artículo, respecto a nosotros que somos los que tenemos que cargar con el muerto. Entonces, aquí se habla de que nos acusan de que hay un excesivo precio de los servicios que prestan los médicos, cuando ustedes saben que un médico en servicio público no le paga más de 1 sol, 2 soles, los que trabajan en 6 soles no llegan ni a 5 o 6 soles por la atención del paciente, tienen que hacer una serie de cosas. Solamente en el sector privado, netamente privado, fuera de los impuestos, podríamos decir que uno llega a niveles que más o menos pudiera ser que sean justificados. ¿Cuánto invierten ustedes en su carrera, señores, a lo largo de los 12 años, los 13 años?
Los dedos de la mano. Casi llegamos a 500.000 soles. Si yo fuera padre, me compraría un carro, me iría a vivir a otro país. Porque es enormemente caro el estudio de los estudiantes, sea público o privado, más si es privado todavía. Entonces, miren ustedes, eso hay que recuperarlo. Un buen financiero lo recuperaría pues en 2 años. Nosotros tenemos que recuperarlo. Cuando tenemos 35 años recién comenzamos a recuperar. 40 años recién comienzan a recuperar. Se recuperan. Bueno, entonces aquí, esto de acá está relacionado entonces con este tipo de prototipo de médico que hemos logrado hacer y los seguros que tienen la capacidad para brindar estos servicios. Entonces, lo primero que se muestra como característica de este trabajo es que hay una asimetría en la información. Para todo el sistema, lo primero que hay es una falta de claridad en cómo es que los sistemas brindan sus servicios y que deberían ser monitorizados y seguidos para que las cuentas y los resultados sean visibles por nosotros. Entonces nosotros entras a un hospital, a un sistema, no sabemos cómo se manejan los fondos del Estado. Las carencias, las dificultades, los alcances que cuando no se pueden porque no hay información. Y los propios auditores de seguros y todo eso tienen dificultades porque es una serie de marañas que se establecen para que podamos dar la garantía de la calidad que podemos dar, sea en medicamentos, servicios o insumos. De manera que, miren, es un gran problema la información. Y eso es probablemente una de las causas más importantes por las cuales se producen tantas situaciones de corrupción en nuestro país. De manera que eso es lo primero que tenemos que ver. Indudablemente esto tiene que ver mucho pues con este proceso de servicios que generalmente se establecen entre los distribuidores, proveedores y todo el sistema, que es la parte más importante de la corrupción. Bien, entonces este trabajo que ha hecho la autora de este trabajo es una norteamericana de origen alemán y que ha puesto estos 4 puntos. Liderazgo. Liderazgo es uno de los ladrillos de este proceso. Otro es el tipo de financiamiento. Otro es el acceso a los medicamentos esenciales. Hoy día está saliendo una ley, ustedes saben, respecto a los famosos medicamentos que llaman genéricos. Miren, la ley está dada porque hoy día como no hay Congreso se puede sacar la ley. Ya la van a sacar la ley y dice, un momentito, no se puede sacar la ley. Ya viene la ley, ya, porque como no hay Congreso no lo puede aprobar, entonces no se puede aceptar. Imagínense lo que es, ustedes vayan a comprar ahorita un medicamento genérico vale $1 y uno de marca vale $10. El promedio es 5 veces más caro. Imagínense eso. O sea, hoy día están haciendo y les aseguro que no va, y si sale va a durar 1 año, 2 años, 3 años, porque tarde o temprano van a ganar la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque las redes de farmacias que hay solamente se sostienen con los fondos privados de marcas registradas. Los intereses no les interesan porque no les da ganancia. De manera que ahí empieza todo el proceso. Luego, la prestación de los servicios, aquí hay mucho más cosas que hablar. Luego, los sistemas de información que hemos mencionado que son fundamentales. Y la otra más importante, no podemos subrayarles a las personas. ¿Quiénes son los ladrillos más importantes del sistema? Nosotros, los médicos, las enfermeras, las obstetrices, los farmacéuticos, y todo el sistema, los auxiliares, los guachimanes que vienen. La importancia del guachimán, si no la clase no lo hubiéramos podido evitar. ¿Sí? Bien, entonces las mejoras de salud dependerán de si logramos tener un adecuado funcionamiento, que son lo que precisamente la corrupción comienza a generar. Muy bien, aquí por ejemplo si pudiéramos resumir lo que hemos mencionado el día de hoy, las mejoras en salud, entonces sería con un acceso equitativo, con una capacidad de respuesta a los problemas de salud y que puedan ser financiadas adecuadamente. Entonces aquí están todos los tremendos problemas. Por ejemplo, si esta mejora en este hospitalito, esta posta médica que queda en una área rural o en un hospital que cubre las expectativas de todo el sur de Lima, como el Hospital María Auxiliadora,
si hubiera problemas en el financiamiento en salud. Aquí están las respuestas. Miren, ustedes no lo pueden creer. ¿Cómo es posible que algunas personas juguemos en contra de las necesidades del pueblo? El que hace alteraciones financieras, el que se roba en cualquier parte del proceso, en la oferta, en la venta, lo que fuera. Mira, financiamiento de salud. Y el problema del personal médico, mire cómo lo tipifican los que han hecho este trabajo. Favoritismo y clientelismo. Ausentismo. Acá empiezan, pues. Cuando sean médicos, llegan tarde. ¿Se van temprano o se van a trabajar al frente? El ausentismo es grave en ese país. Grave. Y los médicos lo cometen iterativamente. Vayan ustedes a los hospitales. Vayan, se van a ir ahora el próximo año. Si es de los productos médicos, más fácil. Ahí está la plata, ¿no? Imagínense cuántos millones de millones moveremos diarios. Insumos, etcétera, etcétera. Todo susceptible de ser sobornado. Las coimas, las adquisiciones, desvío de los medicamentos a gran escala. En el hueco están vendiendo los medicamentos. Ese es el sistema que queremos llegar a trabajar. A ese infierno vamos a entrar. Imagínense. Ustedes han pensado la medicina, el galeno, la plata, la clínica, el éxito, el maestro. Miren lo que nos están dando. En la prestación de servicios, cuando hablamos del médico en la operatividad, fraudes en las adquisiciones hospitales, pagos informales, coimas, robo de medicamentos a pequeña escala. De los hospitales al hueco. ¿Quiénes lo llevan? Los empleados. En un sistema de robo, haciendo falsificación de recetas, etcétera, etcétera. Si hablamos de la información, que es tan importante, no hay un sistema. No hay un sistema. Y el liderazgo de gobernabilidad, que es la parte importante para el construir un sistema, las leyes y las instituciones y la falta de control no permiten que sea el liderazgo que le corresponde al sistema, al Estado. El Estado debe llevar la salud pública, debe llevar. Miren, esto es nuestro menú. Qué pena, ¿no? A mí me da mucha pena. Siempre pensé que la carrera podía mejorar, pero en los tiempos como estamos y con la corrupción de por medio no va a cambiar. Qué pena. Bueno, pero quizás un alivio es que esto no es propio de nosotros, porque igual están en Chile. Han visto los chilenos, los médicos chilenos hablando de que no tienen insumos, que no les pagan. Los mismos médicos peruanos, porque todavía en Perú estamos bien, yo no sé cómo estamos bien. En Chile, en Bolivia, están matando entre ellos. Nosotros como si nada, no pasa nada. Bueno, en cierta forma es porque somos ricos, pero ciegos. Porque si no, no estaríamos sentados en un banco de oro, ¿no es cierto? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, la corrupción en América Latina está documentada y ha empezado pues, en toda la República, pero es mucho más importante en los últimos tiempos. El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2007 había hecho una nota técnica sobre salud y había mostrado que ya existían serias situaciones vinculadas al problema de la provisión y previsión de la salud pública. Y el Banco Mundial, que es terrible, decía pues que las muchas caras están fundamentalmente en la parte de los fármacos. O sea, ya ni siquiera los problemas de los médicos, la cosa, las cositas chicas, no. Es la parte de los fármacos. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Donde más plata es donde hay más cosas. El financiamiento, ya ustedes saben, en salud en general tiene las tres fuentes, ¿no? Los directos, que van al Estado a través de los fondos públicos, los que se dan por contribuciones de las diferentes áreas, como los policías que tienen el 9%, los que nos da el Estado, y los del Seguro Social que pagan el 6% y el 4% lo paga el Estado, la empresa. Y el gasto privado de quienes tienen suerte, que son muy pocos, no responden ni siquiera al 20% de la población, el 5% de la población peruana tiene una cobertura adecuada. De manera que acá estamos las fuentes, ¿no? Acá están las bases por las cuales puede haber corrupción.
Entonces, lo que hice el trabajo es hacer una comparación de lo que él encontró con su equipo. Y lo comparó entre Colombia y Perú. Colombia, los que conozcan Colombia es hermoso. Y tiene todo en cierta forma. Es un país más tropicalizado que el nuestro. Es tan grande como el nuestro. Tiene mucho verdor porque tiene más acceso en la sierra y en la selva que lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos desiertos inmensos y tenemos la parte de las cordilleras que son terribles. Ustedes cuando van por avión de aquí al Cusco van a encontrar cerro tras cerro, tras cerro, tras cerro, un hilito, cerro más, la población. O sea, casi el 70% de la población no sirve para nada, desde el punto de vista habitable. Sin embargo, ahí está la riqueza del mundo. Ahí están todos los minerales. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bien, entonces el sistema de salud funciona, como hemos visto, de acuerdo a una reguladora o rectora. Hoy día ha entrado el financiamiento y esto va a estar en un vínculo con la prestación de los servicios que se dan a través de las organizaciones y que se debe generar a través de diferentes fuentes para que, como son los recursos humanos y los recursos físicos, los establecimientos de salud, etcétera, etcétera. De manera que el sistema de salud está, como se establece, fragmentado. ¿Por qué? Porque hay diferentes organizaciones que están vinculados a diferentes... Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una cierta cobertura teórica sobre todos ellos, pero los gobiernos regionales hoy día han ingresado a través de las directas a formar parte de la parte financiera y prestacional. De manera que esto ya cambió. Y miren, el Ministerio de Trabajo, o 3 veces O, es la que da el servicio a través de salud a los que tienen la suerte, digamos, de cotizar para esto. Y las pobres sanidades también, de acuerdo, del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior y del comando conjunto. Y el CISOL se ha añadido a las municipalidades. De la manera que estamos fragmentados, pues, para conclusión, todos recibimos un tipo diferenciado. Unos más, unos menos, unos nada, unos poco diferenciados. No pueden ser iguales, porque todos los servicios vendrían a ser o privados cuando son de carácter con una justificación financiera, mixtos como son los hospitales público-privados que pueden existir, y totalmente públicos los que corresponden a las organizaciones que dependen del Estado. De manera que esto se llama segmentación del sistema. Y esto a su vez se puede ver en esta lámina. Igualmente, el Ministerio del Interior va a tener todos los hospitales de salud y los institutos, va a tener todas las directas, que son las direcciones de las redes de salud, que son las que financian todas las postas y elementos que hay, en el Ministerio del Trabajo, de Salud, y en la Defensa Interior, las unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía. Todas ellas son del sector público y pueden ser privados. Y a través de los institutos municipales va a haber unos híbridos que recién se están formando y que van a ser seguramente de alguna manera los que respondan a las exigencias de salud de los próximos tiempos. Muy bien. De manera que el sistema nuestro, con todas estas perlas, es segmentado, por tanto desorganizado y por tanto centralizado. Entonces esto es el problema más importante de la salud. Aparte de la corrupción, que es otro problema, porque tenemos características que no son viables. En un país más civilizado, por ejemplo España, tiene un solo sistema de salud. Ningún sistema es más que otro. Y eso garantiza mejor calidad de atención, igual calidad, nivel de atención, y seguramente algunas situaciones que pueden ser positivas o malas. No se olviden que España tiene el sistema de trasplante perfecto en el mundo. Cuba, con toda su pobreza y todas sus deficiencias, tiene el mejor sistema previsional de prevención de salud en el mundo. De manera que todos los sistemas pueden hacerse si no están contaminados con los niveles de corrupción, que seguramente también hay en España y en Cuba, pero que son minimizados por otras razones. Muy bien. Entonces, hablando de esto, nuestro sistema estaría integrado, ya hablando del sistema público de salud, el Ministerio de Salud con sus organizaciones y las instituciones y hospitales que tiene, y a través de ellos y en coordinación con ellos en este sistema integrado con los gobiernos regionales, que son las directas. De manera que ustedes tienen que entender eso ahora que salen. Cuando ustedes vayan a los servicios y entren a un hospital, van a entrar a alguno de esos sistemas. Aún está el público,
que dependen de lo que antes eran las beneficencias, que son los hospitales grandazos que ven, o a una parte del sector que son las que dependen de las postas, de los policlínicos, etcétera, que corresponden a las direcciones de salud. Que ven acá en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, que cubren, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ser la masa laboral médica que va a brindar los servicios a la mayor parte de estos servicios. En estos últimos tiempos, antes los médicos trabajamos en parte pública y privada. Hoy día ya hay muchos médicos que solamente están en la pública o solamente están en la privada. Pero igual, en los dos niveles estamos sobreexplotados, ¿cierto? Cuando mano de obra, somos mano de obra. Ya no somos comandantes, ahora somos mano de obra. Entonces hay que tomar en cuenta ahí. Bien, y alrededor de ellos hay todo un proceso de hospitales regionales, de sedes de centros de salud que dependen de las directas. Esto va a ser el futuro de los futuros años. Aquí van a ver ustedes cómo los hospitales regionales van a depender de las direcciones de salud y del sistema de gobierno local. De manera que el financiero ya no va a ser como en Lima, que estamos todos relacionados con el ministerio o con el gobierno regional. Entonces, en las provincias van a ser gobiernos regionales. En este proceso están en el medio de todos los pacientes que van a depender de todos estos sistemas y tienen que ver mucho con algunas situaciones. Entonces, esta lámina ha sido construida precisamente para determinar las corrupciones que hay, que es el objetivo de lo que queremos hablar. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de las redes o los centros, ¿qué pasa? Se roban los insumos. El personal de menor nivel o el de mayor nivel se roban los insumos. En la industria farmacéutica, ¿qué pasa? Compras fraudulentas de las casas farmacéuticas. O sea, hay una colusión entre el que vende y el que compra, ¿no? Y eso se puede ver en muchos niveles, y lo van a ver en la partida privada. La mayor parte de médicos de éxito les pagan dinero para viajar al extranjero en contraprestación con los servicios que dan por la venta de medicamentos. Y bien terminan ustedes, se le van a acercar como abejas al panal de rica miel y le van a decir, los médicos que tienen laboratorios y que tienen servicios les van a dar dinero para que ustedes, sin decir nada, se lo pongan al bolsillo, parte de su ganancia. Igual, la industria farmacéutica los va a llevar, los va a hacer comer, los va a divertir, los va a mandar al extranjero. ¿Para qué? Para que ustedes receten los medicamentos que ellos ¿se dan cuenta? Entonces, igualmente, cuando ustedes hablan del MINSA, de ingeniería relacionada con ya cosas en gran escala, ¿no? Compras fraudulentas, promociones farmacéuticas, conflicto de intereses en renovaciones, conflicto de intereses en regulación, sobornos, allá a alto nivel. Eso se ve con qué pena, ¿no es cierto? Igualmente, en los criterios políticos, cuando hablamos del CIS que hoy día ha entrado a tallar como un cambio importante, el CIS le ha dado un sentido humano a la salud en el mundo, pero el CIS ya, antes los pobres, desgraciadamente morían como estaban, no había nada que hacer. ¿Qué le podemos dar? Ni muestras médicas. Hoy día, por lo menos el CIS, que es el Sistema Integrado de Salud, está permitiendo el financiamiento, pero eso no lo exime de lo mismo. Compras fraudulentas, preferencia a privados, robo de insumos, tratamientos innecesarios. Facturan, los médicos facturan, el hospital factura 60.000 soles, se estudia los 60.000 soles y resulta que 60.000, 40.000 son de muertos o de personas que no existen. O sea, terrible, ¿no es cierto? Entonces, miren, como decía González Prada, donde machucan ustedes sale la puya. Entonces, en todo un sistema tan complicado como el que tenemos, tan fragmentado, tan segmentado, es fácil que en cada uno de los niveles, financieros, de prestación o de consumo, lo que ustedes quieran, hay el gran problema. Es grave. Así que tenemos ese gran problema. Bien, entonces, uno de los building blocks, building blocks son los ladrillos, que mantienen un edificio, son la gobernanza y liderazgo. Entonces hay conflictos de intereses entre las autoridades competentes, puerta giratoria. Ven un médico que trabaja en el servicio privado, después lo ven en el servicio público, después lo ven en el servicio privado. ¿Qué está haciendo? Puerta rotatoria. Entonces, cuando uno va al seguro, hay esa autoridad. Él se da cuenta cómo funciona a los 6 meses lo ve trabajando en una oficina privada, vendiendo servicios al seguro. ¿Y quienes explotan? A los médicos. Pues ustedes cuando entren van a entrar a eso.
Si ustedes no son los explotadores, los van a explotar, igualito. ¿Por qué? Los van a contratar en casa, en servicios de bajo costo. O sea, van a adquirir toda esa cantidad de gente joven que sale, que a veces no tiene trabajo y que están casados y que tienen la edad necesaria, tienen que trabajar. Eso, miren, nos corta mucho la capacidad que tenemos para estudiar. Ustedes terminan la carrera de cada 4 años y de ahí especialización, 3 años más, y de ahí maestría, y de ahí doctorado. Dios mío, qué bárbaros. Y el sistema de control, que tiene muchas debilidades, nos permite que estas cosas funcionen así, y es un sistema donde el control y la supervisión muy mal dirigidos y tienen poca capacidad para hacerlo. De manera que lo que llaman esta puerta giratoria permanece constantemente. También en la prestación de servicios de salud, todas estas situaciones que ya hemos visto, fundamentalmente estos sobornos y las coimas, aquí aparecen en los proveedores de salud, fabrican un sistema para poder sacarle dinero al Estado, al sistema, que son exitosamente buenos. De manera que hay muchísimos pagos extraoficiales. Y también lo que es la administración de los bienes de capital, cuando las organizaciones trabajan inadecuadamente. Yo he trabajado en el hospital de policía, llegué a ser director del hospital, pero la verdad que me he sentido muy mal, ¿no? A pesar de que tú veías a los coimeros, no podías hacer nada. Querías ayudar, querías mejorar, no podías hacer nada. La corrupción te envuelve. Muy bien. También en la cuestión de gestión de recursos humanos, ya hablamos del ausentismo. Esto produce un enorme malestar en los pacientes. Vayan ustedes a los hospitales. Les dan 30 pacientes a un médico. El médico llega a las 8:30. A las 11 está tomando un caldo de gallina en la esquina. Dios, mire, ¿cómo hace esto? Y esas 2 horas de repente las hace, que debía ser para la investigación, para la enseñanza, como está establecido en el ministerio, le sirve simplemente para medrar el asunto. De manera que aquí eso muestra estas situaciones que de alguna manera, como son corrupción, favoritismo e interferencia política. Ya los medicamentos hemos hablado lo suficiente, y creo que acá el articulista establece con claridad estos trucos legales para disminuir nuevas adquisiciones. Aquí está toda la media, y esto hablamos de millones, de millones. No es poca plata, son millones de soles. Y la adquisición de equipo medio de tecnología en un área de riesgo especial, ¿no? Se compra un tomógrafo que dura 5 años, sirve 4 y funciona 3, y cuando termina ya el aparato no sirve. Se ha invertido $1,5 millones, no se recupera nunca. De manera que, como han visto los patrulleros que tenemos, si no hay un sistema de reparación, de renovación como los que están haciendo ahora, que dice que va a funcionar, en los hospitales debería ser igual. En los hospitales, miren ustedes, antes había laboratorios que tenían 100 personas trabajando. Después vienen las máquinas automáticas y que hacen 500 exámenes en un día. 500 exámenes. Ya no hay tiempo para sacar sangre a la gente, porque la máquina todito automatizadamente da los resultados, da las estadísticas y todo. Y lo peor es que son gratis. Cualquier hospital lo puede adquirir gratis, no paga nada. Lo único que hace es que debe pagar los insumos, y con los insumos se llenan de plata. Y los hospitales, esos aparatos, con un sistema tan fácil, tan lucrativo, porque imagínense, solamente pagan los insumos. Se pagan 500 exámenes, los insumos de 500 son tanto, y todos los días se paga por los insumos que se han utilizado. 1000 pruebas de sangre, 1000 pruebas de bioquímica, 1000 pruebas de esto, 1000 ADN, lo que sea. Así no funciona, imagínense. Entonces, quiere decir que la tecnología se utiliza porque en favoritismo de los que hacen estas cosas, hacen estas irregularidades. Entonces, el sistema de información de salud, ya lo hemos dicho, dicen que es una cultura de papel, es puro papel porque no funciona. Y además, el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene los recursos para que todo este proceso, que es complejo y que debería ser manejado con una informática muy fuerte, no funciona. Porque la información tiene que ser todo un proceso que indudablemente está en capacidad de hacerse cuando la inversión sea en sistemas integrados, computarizados, etc. Entonces, características especiales del sector salud, ya hemos dicho la asimetría de información, se crean
una serie de debilidades que sistemáticamente no permiten finalmente hacer una financiación adecuada y rendición de cuentas, y hay una asimetría muy importante del mercado que no permite, porque es un mercado complejo. Entonces, en resumen, la dificultad es, una de las más duras, es que es un sistema complejo de adquisiciones múltiples, de alto costo, en un sistema corrupto de los que hacen los procesos, de los que ejecutan los procesos, del sistema que hace el financiamiento, etcétera, etcétera. De manera que es algo súper complicado. Recuerden ustedes este ejemplo que es público, que acusan al doctor, al mismo presidente de la República, y que de alguna manera estuvo coludido indirectamente con este doctor, que de alguna manera había desarrollado un extraordinario sistema de evaluaciones gastroenterológicas en Loaiza. El Loaiza se convirtió en un centro referencial de América Latina. Porque ¿qué hacían? Obviamente hacían los mejores servicios, les daban pagos especiales a los médicos. Era un mundo feliz, era un mundo de un hospital tan horrible como es el hospital Loaiza. Pero era el centro estrella, porque había una capacidad de liderazgo que hacía que la producción se pudiera hacer masivamente. Pero cuando él se dio cuenta que ese dinero entraba al bolsillo del Estado, entonces él agarró, se metió al Estado, y él, el mismo PPK, le dio las posibilidades. El PPK, como era medio idiota, permitió que este hombre tuviera todas las facilidades para manejar esto. Entonces lo primero que hizo él fue hacer la contratación de un servicio que no era el de él, y él no lo malogró, pero las máquinas se malograron. Entonces toda esa plata que entraba al sistema se comenzó a ir para allá. O sea, ¿qué más fácil de estudiar el caso Moreno para la corrupción? O sea, el que puede, pues. Y miren cómo quedó, cómo terminó. Yo estaba en el comité de ética del colegio médico, era presidente del comité ese año. Y yo estaba con él, le escuché hablar. Y he escuchado a todos los que estaban alrededor. Y la mitad de la gente lo quería, lo adoraba. ¿Por qué? Porque les permitía ganar mejor, porque era una persona, era hábil, porque si no, no hubiera estado en ese nivel, no lo hubiera buscado PPK, pero así como hábil era corrupto. Entonces la corrupción, miren cómo mata con una mano lo que hace la otra. De manera que... Muy bien, señores, de manera que la doctora Patricia García Funegra, que estuvo hace 2 o 3 periodos, media loca de Cayetano, o sea, es una doctora muy académica y muy exitosa. Como ustedes saben, Cayetano, probablemente, ojalá que alcanzamos alguna vez, es uno de los hospitales que más ha desarrollado en la parte académica por muchas razones, financieras, investigación y por otras razones más. Sin embargo, y un producto de ello es la doctora García Funegra, y mira, ella puso así en primera plana. ¿Qué más? En todo el sector salud tenemos corrupción intestinal. Obviamente nadie hizo caso, además que era antipática, pero tenía razón. Dicen que las mujeres son así más directas que los hombres. Bueno, enhorabuena. El rol de los actores privados, entonces, ya la última parte, como habíamos dicho, que si lo público no funciona o funciona mal, uno de los factores de la corrupción son más bien los servicios privados. ¿Por qué? Porque los servicios privados son como los wings, que van, suben y bajan en el sistema. Entonces es fácil que entren a los sistemas, a la parte financiera, a la parte de distribución, a la parte... y son aquellos que probablemente tengan mucho más de ver en la corrupción pública que los mismos empleados públicos. El empleado público solamente maneja lo que puede, pero el privado va, es el que tiene la plata, es el que tiene el insumo, es el que tiene todas esas situaciones. De manera que esto permite pues que la situación sea sumamente... Bien, por ejemplo, el artículo escribe una cosa que es muy importante. El hospital es esta acá. Esta foto la he sacado de internet. Y miren, todos los consultorios que hay alrededor, vayan a todos los hospitales de Lima ahora que van a hacer sus prácticas. Alrededor están todos los médicos. Yo me pregunto, las farmacias, los médicos y las funerarias. Ya, pues, no puede haber mayor relación, ¿no les parece? Claro, si se mueren ahí con una funeraria, ni sonso. Ayer he visto que en el hospital Almenar, hospital líder en el mundo, uno de los hospitales más,
alquilan camillas, ¿cómo se llama? Silla de ruedas al frente, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? No hay silla de ruedas, no hay silla de ruedas. Dios mío. Entonces, yo creo que ya es importante que todo el sistema, y aquí hay una organización que se llama Foro Salud, entre otras, de las ONGs que están promoviendo indudablemente luchar contra la corrupción. No hay otra forma. Ojalá ustedes cuando terminen la carrera salgan convencidos de que hay que luchar contra la corrupción. Porque quedan dos alternativas: ustedes se dejan llevar por la marea y se van con todo el sistema y no pasa nada, de repente van a vivir mejor, van a tener mejores ingresos, van a tener menos angustias. Pero ¿a dónde se cree el Perú? ¿A dónde debemos ir con ese país? Muy bien. Según Proética, 7 de cada 10 personas son tolerantes a la corrupción. Ese es el problema. Nadie dice nada. Hay que esperar una primavera chilena para que la gente diga lo que tenga que decir. Nosotros vivimos entre la cola, entre los problemas del tráfico, entre la delincuencia. No pasa nada, señores. Oiga, nosotros estamos libres de vivir y morir en cualquier parte de este país. Te matan por nada, por un celular, por un par de zapatillos. No puedes transitar por la mayor parte de calles en la Victoria. Antes había un sitio que se llama Surquillo, le decían Chicago Chico, realmente ya no es así. Sodoma y Gomorra. Bien, entonces yo creo que una de las cosas importantes es que alguien como esta dama haya hecho este trabajo, que me parece sumamente importante, y creo que PNUD ha permitido que a través de las grandes organizaciones de salud interesadas, que indudablemente no son solamente interesadas por nada, pero tienen que construir un sistema para fortalecer la democracia y luchar contra la corrupción. Es la única forma de que el Perú llegue a eso que se llama gobernabilidad democrática. Esto son las recetas, señores, el ERP. Información, transparencia, integridad, rendición de cuentas, participación. Pero ustedes son los más importantes. Ustedes. Las unidades humanas. Ustedes. Entonces, hay ya una convención interamericana, hay una convención de Naciones Unidas específicamente para la corrupción. Y miren, tenemos que luchar contra estos problemas. Primero, considerar que la corrupción es un delito penalizado. Y esas son las formas: sobornos, encubrimiento, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de funciones. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, yo creo que en el futuro, de acuerdo a establecidos 10 puntos que me parece que pueden tomarlos ustedes en cuenta: el apoyo a los parlamentos para la legislación sobre el tema, el apoyo a los gobiernos para un enfoque de la capacidad que tengamos de poder soportar esta creciente por la corrupción, fomentar la capacidad del diálogo entre las organizaciones, la transparencia y la rendición de cuentas. Miren esto qué importante que es ahora que los sistemas informatizados permiten ingresar a todos esos sistemas. Apoyar a la sociedad civil. Nosotros, ¿quiénes cuidamos? La sociedad civil. Son los únicos que tenemos que podemos cuidar y controlar esto. Promover la colaboración del sector privado, obviamente en los colegios profesionales. ¿Qué hace? ¿Qué hace el colegio médico contra la corrupción? No hacemos nada. Nos compete. Debemos ir tras todas esas cosas, no solamente de recibir legal. Y obviamente tiene que haber normas de buenas prácticas en todo este proceso organizativo que implica pues todas estas situaciones que tienen que ver desde la percepción hasta. Muy bien, es todo lo que quería decirles. Si algunos hacen